Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N-Monse. Un canal que por lo demás, si no estás suscrito, te invito a suscribirte y a dejar también tus comentarios de este y de otros episodios que estés viendo, porque eso también ayuda a la interacción en esta comunidad de YouTube. Así que activa campanita para que te puedas suscribir y también dejarte la invitación de que puedas contribuir a este trabajo autogestionado que está en Flow o en Patreon, que los links están en la descripción de este video. Así que no te lo pierdas y quédate hasta el final. Aquí estamos con el profesor, el doctor Rafael Ramis Barceló. Antes quiero hacer la presentación, antes de entrar en este tema que vamos a estar conversando y que quiero también dejarle a quienes nos escuchan, quienes nos van a estar oyendo en distintas etapas de el día, en días diferentes, que este profesor Rafael Ramis es catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universitat de les Illes Baleares. Además, recordar que esta es una institución en la que lleva haciendo clases desde el año 2010. Y además es licenciado en Derecho, en Filosofía, en Literatura Comparada, en Ciencias Políticas y en Sociología. Es doctor en Derecho de la Universitat Pompeu Fabra. Así que, me basta decir que vamos a tener una grata conversación para también adentrarnos en este tema tan interesante, pero antes saludarlo. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, buenas tardes también. Muy contento de estar con ustedes y de esta oportunidad de participar en este canal en Monse con ese coloquio sobre mi último libro, que es La Segunda Escolástica. Sí, muchas gracias, profesor, por estar aquí. Y claramente que mi intención ante este tema tan interesante y al mismo tiempo posee mucho conocimiento, mucho tecnicismo también en ciertas cuestiones netamente de filosofía, pero nosotros nos vamos a adentrar en una conversación amena para adentrar al público a este estudio de la escolástica y principalmente el poderlo relacionar con lo que ocurre en la actualidad. Entonces, para mí es de vital importancia y por eso que quise traerlo aquí al canal en Monse, porque antes de adentrarnos y antes de dejarle la palabra para que usted pueda imbuirnos de su gran conocimiento que tiene sobre esto, decir que este es un libro que voy a dejar en la descripción de este episodio. Ustedes van ahí al título donde dice más, hacen clic y ahí van a poder ver dónde pueden encontrar este libro para quienes les interese y quieran adentrarse en este estudio que él hace como investigador. Aquí nos vamos a centrar en aspectos esenciales que me resultaron enjundiosos compartirlos con usted, profesor, particularmente cuando usted habla de esto de la escolástica, de la segunda escolástica, y también se aventura en hacer una breve mención, porque el libro no está abocado al tema de la tercera escolástica, pero sí me interesó particularmente ver cómo la escolástica, teniendo una contribución tan importante a lo largo de la historia de la filosofía, comienza a entrar en una crisis. Y eso me parece esencial porque también me lleva a estudiar y a recordar lo que significó también la pérdida de todos estos aspectos metafísicos que en algún momento tuvieron una preponderancia en el estudio y que curiosamente después de la posmodernidad ya comienza a haber un cambio radical en la manera no tan solo de entender la filosofía, sino que también de enseñarla a los demás eh, estudiosos o autores que después comienzan a hacer sus propias teorías. Y en esa crisis de autoridad, en esa crisis en torno también a la parte eclesiástica, cuando se mundaniza, que usted también lo dice muy bien en uno de sus capítulos del libro, este tema de la nueva escolástica, de la segunda escolástica particularmente, comienza a adentrarse ya cuando ya comienzan a verse unas nuevas formas de ver el estudio de aspectos metafísicos y principalmente comienzan a fundarse distintas escuelas. Estamos hablando ya de una decadencia que comienza a adentrarse para el
el siglo XV, siglo XIV, siglo XV aproximadamente, según los estudios que usted también tiene. Hay una decadencia importante y quería que ahí pudiese introducirnos en esa decadencia, porque creo que ahí es donde hay un clímax también y es lo que nos lleva después con posterioridad a, a mantener, no a mantener, sino que empieza a transformar la manera de enseñarse. Escuelas que llevaban de mucho tiempo siendo predominantes y comienzan a separarse, a hacerse muy eclépticas, y eso también trae consecuencias importantes en el estudio de lo que significó también toda la parte del medioevo y que fue trascendental, sobre todo considerando las órdenes, las grandes órdenes eclesiásticas que existieron en ese entonces, remitiéndome a los franciscanos y los dominicanos, y toda la transformación que eso implica también con la metafísica, con la lógica, para llevarnos también a esa pérdida de pluralismo. Entonces, me gustaría que pudiese introducirnos con sus conocimientos sobre esta transformación de esta segunda escolástica, cómo va penetrando, cómo va haciendo cambio también en la sociedad. Bueno, gracias por esta introducción y por esta pregunta que, como se puede imaginar, pues es complejo de responder. La segunda escolástica empieza efectivamente con una época de crisis y es la crisis del humanismo, pero es la crisis también de la propia escolástica. Es decir, la primera escolástica se había vuelto excesivamente rígida, con un conjunto de escuelas que los autores seguían de forma acrítica. Eran sobre todo tres o cuatro grandes escuelas: la atomista, la escotista, la albertista de San Alberto Magno y también la llamada nominalista, que parte de Ockham, pero que después tiene, digamos, muchas ramificaciones y muchos autores que la desarrollan. En el siglo XV nos encontramos con una época de eclecticismo en la cual se pierden muchas veces la savia activa de la transformación de las grandes ideas que habían tenido en el siglo XIII y que llegan de forma muy anquilosada en el siglo XV. De tal manera que la escolástica pierde fuelle y es el momento en el que surge el humanismo como una forma de contestación en la universidad a esta escolástica decadente. El humanismo lo que hacía era precisamente simplificar todas las complejidades de la escolástica, tanto en aspectos lógicos como en aspectos metafísicos, como ha dicho usted. Y lo que hace la segunda escolástica en este caso es intentar, de alguna manera, a partir de los fundamentos de la escolástica del siglo XIII, lograr una transformación de estos principios lógicos y metafísicos a fin de establecer un diálogo crítico con el humanismo y que este humanismo sea también una oportunidad de renovación de la escolástica a fin de resituar nuevamente el método escolástico en el lugar que le corresponde y después de haber pasado por un periodo de purificación, que es el que se produjo entre los siglos XV y XVI, en el cual los autores tuvieron que hacer frente a la crítica que habían hecho los humanistas a la escolástica decadente del siglo XV. Por lo tanto, la segunda escolástica es una respuesta que se da a los autores humanistas cuando critican la primera escolástica. Eso produce una fuerte crisis y la reacción a esa crisis, la superación de esa crisis, sería el comienzo de la segunda escolástica católica, que en un momento determinado, como usted sabe, se va a bifurcar. Los reformados seguirán su propio camino y los católicos seguirán el suyo. La suma de la escolástica reformada y la escolástica católica sería la escolástica moderna. Yo entiendo y defino segunda escolástica como la escolástica moderna, pero católica. Por tanto, la escolástica católica de la época moderna. Sí, interesante, profesor, cuando hace esa introducción del estudio de la escolástica, y también pienso en alguna persona que está escuchando y dice, bueno, yo no manejo qué es lo que es la escolástica, no sé en qué ha incidido en la sociedad, y me trae a la memoria
aspectos esenciales cuando uno está estudiando alguna de las carreras de humanidades, de ciencias sociales. Uno nota la diferencia en cuanto a la manera de enseñar y los autores que también son los propulsores en el estudio mismo. Me explico. Me voy a referir, por ejemplo, al área del derecho y me pareció también interesante porque usted también lo menciona en cuanto habla de la escolástica, porque las personas creen que, por ejemplo, cuando hablamos de la Edad Media y de autores de esa naturaleza, no hay una incidencia en la actualidad. Y me parece que ese es un error, eso es un error garrafal, porque ese mismo estudio que se ha hecho en toda la Edad Media y a lo largo de toda la historia en general, hay autores que han tenido una preponderancia en el estudio. Me estoy refiriendo en el caso de Aristóteles, cuando estamos hablando de cómo llegó Aristóteles a ser estudiado a la edad a la actual, hay una contribución importante que se hace precisamente en la Edad Media, o Galeno o Justiniano, en el caso del derecho. Y cuando uno analiza la manera en que ahora se enseñan las carreras de humanidades, uno comienza a darse cuenta de que hay aspectos que comienzan a sacarse del estudio, hay autores que ya no se enseñan y por lo tanto la visión que tienen las futuras generaciones en el estudio de estas cuestiones elementales de, por ejemplo, explicar la naturaleza humana, explicar la manera en que debe ser entendido el derecho, se transforma y cambia. Y me parece que la hemos cambiado de tal manera que se ha desnaturalizado. Esa es como mi visión. No sé si la comparte, pero ahí le voy a dejar la palabra al respecto. Pero me parece que ha habido una desnaturalización en la manera de enseñar estas cuestiones. Por eso es que me parece tan importante traer, reivindicar las contribuciones del humanismo, que en definitiva lo que tratan es de rescatar esas cuestiones esenciales que se han perdido. Y en el derecho es precisamente la cuestión que más me atañe, porque uno estudia el derecho ya de una forma muy distinta como tal. Estamos hablando de estudiar la teoría de von Jering, de ahí en adelante y dejar de lado a ciertos autores que tuvieron una contribución importante y por lo tanto tu manera, la fisonomía de entender el derecho se transforma completamente y queda completamente mecanizado. Entonces, no sé ahí si puede hacer su contribución a esto que usted también analiza en su libro. Sí, bueno, vamos a ver, la historia de las universidades, yo me he dedicado mucho a ellas y he escrito en cierta manera el libro desde esta perspectiva como historiador de las universidades, nos muestran una unidad de currículum académico prácticamente desde el siglo XII-XIII hasta el siglo XVIII. De tal manera que los autores que se comentaban en las diversas facultades, tanto en la facultad propedéutica, la que tenían que pasar todos los estudiantes, que era la Facultad de Artes, como en las llamadas facultades superiores, que son las de Derecho, la de Medicina y la de Teología. En cada una de estas facultades había una serie de autores clave. En la Facultad de Artes y Filosofías esencialmente se seguía Aristóteles y de alguna manera pues la segunda escolástica va a ser el esfuerzo de seguir Aristóteles y de combinarlo con otros autores, mientras que en el ámbito de la teología pues se seguía a partir de esa base aristotélica pues a toda una serie de autores que lo habían desarrollado en la Edad Media, bien sea Santo Tomás, bien sea Duns Scoto, bien sea otros autores como Occam o después los autores jesuitas que intentarán hacer su propia síntesis. Y en el ámbito del derecho, efectivamente se seguía el corpus juris civilis y el corpus juris canonici, el derecho de Justiniano y después la compilación del derecho de la Iglesia. Efectivamente, este es un plan de estudios que de alguna manera va a durar, entre comillas, tanto como va a durar la escolástica. O sea, la escolástica, en cierta manera, la preponderancia de este método va a durar hasta el siglo XVIII. Después entra en un momento determinado en crisis y es sustituido por una nueva manera de entender la universidad que no está tan influida por el idealismo alemán como por toda una serie de consecuencias de carácter político que inciden sobre todo en el positivismo y que por lo tanto pues desvinculan las materias, las grandes, entre comillas, facultades de lo que habían sido sus textos históricos, de tal manera que se desvincula definitivamente la unidad del saber
esas 4 facultades que se disgregan en muchas otras facultades, y también se rompe el vínculo con estos autores que hasta aquel momento habían sido fundamentales, como es el caso de Aristóteles en el ámbito de la filosofía, o en el ámbito del derecho, pues el derecho romano y el derecho canónico. Pasan a ser otras fuentes en el caso del derecho de carácter estatal, y en el ámbito de la filosofía, bueno, pues emergen otras propuestas filosóficas, y por lo tanto empezamos en una época de mayor pluralismo filosófico en el que deja de haber un sustrato común. Y entender la segunda escolástica, en cierta manera, es entender ese sustrato común, esa casa, por así decirlo, ese punto de partida por el que tenían que pasar todos los estudiantes, como mínimo de las universidades católicas y buena parte también de las universidades reformadas, porque eso, lo que aprendían en la universidad, en la Facultad de Artes, no solamente se proyectaba en la Facultad de Teología, sino en su manera de entender después el derecho, la medicina, y por lo tanto su manera de entender el hombre y la unidad de los saberes, que eso es prácticamente algo que desapareció en el siglo XVIII. Sí, había un aspecto que dentro de lo que explica, yo creo que todo eso igual tiene relación con su libro y particularmente con este estudio que hace de la segunda escolástica, porque cuando se hace ese tránsito a la segunda escolástica, usted bien lo explica y quizás para las personas va a ser un poco técnico esto, pero a lo que quiero llevar es esa la implicancia que tiene en la actualidad, esto que vamos a hacer como comentario para que lo sepan los espectadores, los oyentes, que es cuando transitan estas dos escuelas, el realismo con el nominalismo, particularmente el realismo como exponente a Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Con Alberto Magno y Dan Escoto, que usted lo señaló, y el nominalismo con Guillermo de Ockham. ¿Por qué me quiero centrar un poco en esto? Porque creo que tiene implicancias importantes en la manera de comprender la naturaleza humana y también las cuestiones metafísicas que fueron preponderantes a lo largo de mucho tiempo en la historia. Estamos hablando de la inmortalidad del alma, estamos hablando de Dios como garante de la existencia del ser humano, y eso tiene una transformación importante. Y eso es lo que me gustaría ahí que pudiésemos hacer ese juego de esta pieza del puzzle para poder llevar también a la gente por qué es importante esto que estamos conversando y qué implicancias tiene en la actualidad esta división que se hace, estas diferencias de escuela, porque estamos viendo transformaciones importantes en la materia de lo que es el ser humano. Bueno, lo que serían las escuelas realistas serían una base de todo lo que ha sido el pensamiento occidental prácticamente hasta buena parte del siglo XVII, es decir, creer que existe un realismo epistemológico y que por lo tanto pues hay una correspondencia entre lo que nosotros somos y lo que nosotros vemos y lo que nosotros entendemos. Por lo tanto, hay un adecuatio entre el rey y el intelecto, entre la cosa y el intelecto. Y por lo tanto, eso ha sido la base de la filosofía prácticamente hasta Descartes, cuando empieza lo que sería el subjetivismo, una visión que empieza desde el sujeto, no desde el objeto, y por tanto esa concordancia entre sujeto y objeto, sino que es el propio sujeto quien es la base de la filosofía y desde la cual se encara, digamos, la contemplación del objeto. Eso es importante porque hoy en día parece que toda la filosofía tiene que ser necesariamente subjetivista y todo tiene que pasar por un determinado subjetivismo y que por lo tanto toda la filosofía, por así decirlo, premoderna, que sería objetivista, ya sería superada. Como si prácticamente, digamos, el objetivismo fuera una opción filosófica completamente olvidada. Y hoy en día hay toda una serie de corrientes que son minoritarias, pero que existen, que defienden el realismo filosófico. De la misma manera que lo habían defendido todos los autores escolásticos hasta, bueno, pues buena parte del siglo XVIII. Lo que pasa es que
cuando estudias la segunda escolástica te das cuenta que esa postura realista que es la hegemónica durante el siglo XVI y que incluso es capaz de convencer a muchos autores nominalistas de la importancia de una cierta entidad lógica y ontológica en cuanto al pensamiento filosófico, sobre todo para después dar razones teológicas. Eso empezó a ser puesto en duda en el siglo XVII con el cartesianismo, con la ciencia moderna, con la cual la segunda escolástica está dialogando. Es decir, no existiría buena parte de la ciencia moderna, no existiría buena parte del cartesianismo, ni tampoco de Spinoza, ni de Leibniz, ni de Locke, por supuesto, sin todos estos autores realistas de la segunda escolástica, que lo que están haciendo precisamente es ese esfuerzo, digamos, de intentar coser la naturaleza y la gracia, lo natural y lo sobrenatural. Lo que es la filosofía realista es después una base para intentar una teología, digamos, sobrenatural. Y es, digamos, un ejercicio complejo de intentar coser dos aspectos que son difíciles de mantener unidos, que son lo natural y lo sobrenatural. Pero claro, necesitamos que lo natural sea objetivo para después, con esta objetividad de lo natural, intentar pasar al tránsito de lo sobrenatural, que nosotros lo podemos conocer a partir de la teología natural. Cuando desaparece eso, digamos, pues las dificultades para pasar de lo natural a lo sobrenatural cada vez son más complicadas, puesto que la filosofía empieza desde el sujeto y por lo tanto es ese sujeto que tiene dudas sobre el mundo que le rodea, ese sujeto que no conoce y que pone en duda, digamos, los sentidos que le pueden fallar y por así decirlo, ese tránsito de lo natural a lo sobrenatural cada vez es más complicado y más problemático. Sí, esa parte que dice de tratar de explicar desde el sujeto, de un sujeto que comienza a perder el sentido de Dios y comienza a perder con ello una serie de cuestiones que durante mucho tiempo también formaron parte de su propia garantía como ser humano, es lo que me resulta importante cuando uno comienza ya a ver cómo va declinando el estudio de la filosofía y cómo se fue perdiendo también la metafísica y con ello todas las cuestiones más esenciales. Entonces, transforman con ello la filosofía como un instrumento, y de hecho ya lo dijo uno de los exponentes del posmodernismo, Lyotard, cuando dijo que ya la filosofía y todo su estudio como tal tenía que servir para generar revueltas, tenía que servir para poder generar cambios en el ser humano, pero ya en las cuestiones sociales. Y por lo tanto ya se banalizó completamente el estudio de estas cuestiones esenciales porque se comenzó a creer que ya no tenían sentido. Y eso es lo que hoy en día nos vemos, ¿no? Hay una pérdida de ese sentido. Y como usted bien lo indicaba, haciendo una contribución tan importante en la segunda escolástica, esta decae, tiene ya su momento en que comienza a ir mermando ya por 1773 y me resultó interesante las consecuencias que usted analiza cuando ve por qué declina la segunda escolástica y nace con ello esta tercera que no vamos a entrar mucho en ello. Porque una de las cuestiones y que me resultó interesante, porque también lo veo acá en Chile como tal, y es con la extinción de la Compañía de Jesús. Usted explica como una de esas causales la Compañía de Jesús, los jesuitas, y por qué me quise centrar un poquito en que para mí es una gran consecuencia por la cual decae la segunda escolástica, porque acá en Chile durante mucho tiempo también hubo una contribución importante por los jesuitas y una contribución no en el sentido monetario, sino que en el sentido educacional. Había una excelencia en cuanto a los académicos que enseñaban en las universidades, en cuanto a los colegios, la posibilidad que tenía la gente de acceder también a la educación y había con ello competencia en las personas que eran los catedráticos o los profesores que enseñaban o que enseñarían. Y con ello el plan de estudio era bastante rico
culturalmente. Y eso tiene un cambio también cuando son expulsados los jesuitas, y que eso usted también lo aborda, porque no están solo aquí, pero lo explico porque es una contribución que se hace en la historia de Chile, cuando después de la independencia y con ello toda la reestructuración a ser como un país como tal, porque se da en otros lugares también la expulsión, y creo que con ello también declina y cambia radicalmente la manera de estudiar, pero además también centra en otras causales, como la primacía del poder secular, la consolidación del tomismo, que si bien tiene una preponderancia durante mucho tiempo, hay también una forma diferente de enseñar ya el tomismo, y eso también cambia radicalmente la manera, y es lo que ocurre, y a lo que estamos todos susceptibles es a ver las diferentes interpretaciones y a veces malas interpretaciones de los mismos autores, porque hoy en día ya estudiamos el tomismo, creo, y es lo que usted también señaló, si no, ahí me corrige si lo he entendido mal, pero hay una lectura diferente de Santo Tomás de Aquino y del tomismo en sí, más kantiano, más heideggeriano, y eso también transforma la visión del futuro intelectual para la hora de poder explicar las cuestiones esenciales, las cuestiones de la sociedad. Y curiosamente, hay otra causal que usted esboza, y ahí después les voy a dejar la palabra para que pueda imbuirnos de su pensamiento, que es con el advenimiento de la sociedad liberal. Hay una cuestión importante, a mí me resultó ahí muy enjundioso el hacer ese clic con la sociedad liberal, porque eso también explica una transformación en la manera de nosotros de ver el ser humano en el mundo, con ello un individualismo, no sé si metodológico, pero sí transforma un poco ya el dejarse de preocupar de ciertas cosas del otro. Y con ello viene este concepto de sociedad liberal, esa transformación importante que también lo ve como causa de este declive de la segunda escolástica. Bueno, vamos por partes, si le parece, porque ha tratado varios temas Sí, importantes. A ver, la Compañía de Jesús es expulsada de diversos países europeos y después es disuelta. O sea, nosotros consideramos esta crisis de la Compañía de Jesús, puesto que es expulsada de Portugal y después es expulsada de lo que sería España y por lo tanto de toda América Latina. Y eso se produce, en el caso de España, en el año 1767. Y después, 6 años más tarde, es disuelta, de tal manera que la Compañía de Jesús deja de existir. Y deja de existir por 50 años, de tal manera que van a ser 50 años muy críticos para la Iglesia y para la escolástica. Lo que usted dice de la excelencia de la Compañía de Jesús es cierto. Es decir, la Compañía de Jesús en el siglo XVIII era la única institución a nivel global que defendía, digamos, de una manera a la altura de los tiempos el método escolástico. Y tenía colegios y tenía universidades, no solamente en los países católicos, por así decirlo, sino también en territorios de frontera. Tenía universidades en aquellos países, en aquellas regiones donde estaban en frontera con el luteranismo. De tal manera que la Compañía de Jesús tenía que hacer planes de estudios diferentes dependiendo de lo que los monarcas dictaban. De tal manera que, por ejemplo, en el Sacro Imperio, por la voluntad de la emperatriz Teresa, lo que se hizo era obligar a enseñar filosofía moderna, filosofía, lo que ella llamaba filosofía moderna, que sería filosofía secular, la filosofía de Wolff, en las universidades, de tal manera que los jesuitas estuvieron obligados a hacer un link entre Aristóteles y Wolff, y eso, de alguna manera, pues obligó a los jesuitas pues a tener que innovar mucho, mientras que en los países católicos pues tenían más margen de actuación y por lo tanto en América eran los guardianes, entre comillas, de la enseñanza, y yo le diría que no solamente de la enseñanza, sino también de buena parte de las instituciones. Y grandes historiadores del derecho
americano, han dicho que sin la expulsión de la Compañía de Jesús, pues no hubiera existido, digamos, todo ese proceso tan complejo de independencia de los diferentes países americanos, sino que realmente los jesuitas habían sido el pegamento, por así decirlo, entre los territorios americanos y la monarquía hispánica, y que por lo tanto pues la desafección de la compañía significó pues la pérdida de un elemento importante de cohesión. Eso por una parte. Para la segunda escolástica, para lo que sería el método escolástico, la expulsión y después la extinción de la compañía fue dramática, porque, digamos, era el brazo más importante de la Iglesia y entonces la Iglesia misma se amputó ese brazo y por lo tanto quedó completamente desarmada. Y ahí viene un momento de una crisis para la escolástica tan fuerte que no queda claro si incluso después de haber extinguido la Compañía de Jesús sería capaz la propia escolástica de sobrevivir. Y lo hizo gracias al tesón de la Orden de Predicadores, a los dominicos, que habían tenido una crisis muy fuerte durante la primera mitad del siglo XVIII, pero que después poco a poco se habían vuelto, digamos, a poner las pilas, entre comillas, y a estudiar a Santo Tomás. Pero lo hicieron, digamos, de una manera muy diferente de lo que lo habían hecho hasta ese momento. Es otro tomismo, un tomismo mucho más manualístico, un tomismo que ya está pensado a la defensiva. Es un tomismo que tiene conciencia de haber sido arrollado por la filosofía secular, que por lo tanto el predominio de la filosofía secular, no solamente del racionalismo y del empirismo, sino incluso después del criticismo y del idealismo, los tomistas se dan cuenta que realmente ellos están en una posición a la defensiva. Ellos intentan explicar el tomismo y intentan hacer un vínculo con lo que sería la filosofía y la ciencia moderna. Eso hace que ese tomismo del final del siglo XVIII, pero sobre todo el tomismo del siglo XIX, este que lleva ya hacia lo que se llama el neotomismo, pues sea un tomismo mucho más marcado por ese diálogo con la filosofía y con la ciencia secular. Y de alguna manera es la propia filosofía, la ciencia secular, la que le marca el camino de lo que tiene que hacer, y intenta lo que yo llamo en el libro una especie de koiné, una especie de elemento común entre todos los, digamos, todo lo que pueda recoger de la escolástica, a fin de que todas las órdenes religiosas que han quedado y que han sido en algunos casos pues desamortizadas de algunos países y que han sufrido crisis muy importantes, que todas estas órdenes religiosas le apoyen en una especie de tomismo que sea una casa común para, digamos, toda la Iglesia. Y eso es lo que va a ser el neotomismo. Pero claro, ese neotomismo, por así decirlo, es una versión muy empobrecida de lo que había sido el tomismo del siglo XIII. Y por lo tanto, ese tomismo es un tomismo hecho siempre a la contra. Así como en el siglo XIII, XIV, XV, incluso XVI, el tomismo había sido hegemónico, preponderante, es el que daba de alguna la pauta a las demás filosofías escolásticas y no escolásticas, tanto las eclesiásticas como las seculares. En el siglo XIX el tomismo se ve tan encorsetado por la filosofía y por la ciencia secular que se ve obligado a hacer un estudio que está muy influenciado por todas estas tendencias y que por lo tanto es un tomismo muy rígido, es un tomismo demasiado abstracto, demasiado metafísico, que de alguna manera pues acaba forzando muchos elementos propios de la doctrina del propio Santo Tomás, que en muchos casos pues no se corresponde con lo que Santo Tomás había escrito, sino con una serie de transformaciones que la propia escolástica había tenido en su diálogo con la filosofía y con la ciencia secular hasta llegar hasta el siglo XIX como causa, digamos, de este liberalismo. La última cuestión que me queda por responder de su pregunta es la cuestión del liberalismo. ¿Qué supone el liberalismo en este cambio? Bueno, pues la universidad liberal
es la universidad que va a arrinconar la filosofía eclesiástica y la teología de los planes de estudio. A diferencia de muy pocos países como, por ejemplo, Alemania, que sí que va a mantener las facultades de teología integradas en el sistema universitario estatal, la mayoría de países van a optar por separar por completo la esfera de lo eclesiástico y la esfera de lo público o estatal. De manera que las universidades públicas o estatales estarán marcadas por un sistema de estudios que tienen que ser enteramente seculares frente a los planes de estudios de carácter eclesiástico que solamente se darán en seminarios o en universidades pontificias. Y eso es muy importante, porque en el siglo XVIII, tanto en Chile como en Argentina, como bueno, lo que después era Chile, después era Argentina, lo que después era desde toda América Latina, España, Portugal, Italia, Francia, en todos estos lugares, la enseñanza de la teología, la enseñanza de la filosofía, la enseñanza del derecho y de la medicina se daba en las universidades que eran corporaciones, muchos de carácter municipal, de carácter estatal, que por lo tanto eran, las fuentes del saber en las cuales encontramos todos estos saberes unificados. En la universidad liberal, la universidad del siglo XIX, la teología deja de estar ahí, la filosofía pasa a tener solamente una función mucho más limitada, ya no es un saber propedéutico, se establece el bachillerato napoleónico, de tal manera que, bueno, pues todo lo que había sido esta conexión entre filosofía y teología, que había sido unánime hasta el siglo XVIII, en el siglo XIX pasa a cortocircuitarse. Y por lo tanto, en el siglo XIX tenemos que la filosofía y la teología se suelen estudiar en los medios eclesiásticos, mientras que en las universidades públicas hay una filosofía de carácter secular y después todo un conjunto de ciencias empíricas que se estudian bajo el criterio del positivismo. Y por lo tanto ahí se produce una transformación muy importante y que llega hasta nuestros días. Es decir, que la universidad básicamente es un centro positivista en el cual se estudian saberes cada vez más separados, cada vez más disgregados, frente a esta unidad de los saberes y de las ciencias que se había producido, que también era, como usted ha dicho, la unidad misma del hombre, que se había producido hasta el siglo XVIII. Sí, oiga, profesor, yo agradecer de esta pequeña conversación y de esta cantidad de cuestiones que uno comienza a adentrarse para ir haciendo a las personas también el comprender la importancia de algo tan esencial como remontarse hacia el medioevo y decir, bueno, ¿de qué manera a mí me influye en la actualidad? Y yo creo que a los espectadores y a los oyentes, lo que quiero que les quede es que en definitiva hay una transformación importante y qué es lo que incide en la actualidad. Dejarle a las personas que puedan suscribirse, de que puedan dar like si te gusta este episodio, si te pareció también puedas compartirlo y dejar tus comentarios de qué es lo que aprendiste, qué es lo que has podido deducir de la importancia de esta conversación y que pueda servir de aquí hasta muchos años más y que puedas también compartir a las personas que son más jóvenes, las futuras generaciones que lamentablemente, como usted bien lo ha dicho, hay muchos autores que no están siendo estudiados y hay muchos que ya no van a ser más estudiados. Y eso es la triste realidad y por eso es que uno trata también de hacer esta reivindicación de estos temas y aspectos esenciales de la historia de la filosofía. Le dejo las últimas palabras, profesor, para que terminemos esta gran conversación. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí ha sido un gusto tener la oportunidad de explicar a un público más amplio el contenido de este libro, el libro titulado La Segunda Escolástica, una propuesta de síntesis histórica. Es un libro que está en acceso abierto, de manera que en Internet ustedes lo pueden encontrar sin ningún problema, y es el primer manual que se ha escrito en cualquier idioma sobre la Segunda Escolástica. Es un manual de síntesis que sirve precisamente para poner hitos, para conocer y para hacer una propuesta de periodificación de esta Segunda Escolástica, de tal manera que hasta ahora solamente era conocida de una manera
digamos, parcial, y aquí a través de este libro ustedes tienen una propuesta para entenderla de manera unitaria y con un apéndice sobre la tercera escolástica, de tal manera que no solamente se estudia la segunda, que llega hasta el año 1773, sino la tercera escolástica, que llega hasta el Concilio Vaticano II. Por lo tanto, llega, digamos, hasta un periodo muy reciente y da algunas claves para entender las transformaciones del pensamiento eclesiástico de los últimos decenios. Por lo tanto, les agradezco a todos mucho su atención y también a Nisa su amable presentación y su invitación para participar en este programa. Sí, muchas gracias, profesor. Espero que nos podamos ver en algún otro episodio y dejar a las personas la invitación de que puedan leer. Es un texto que está de muy fácil acceso. Además, tiene un índice en la cual uno pueda adentrarse al tópico que más le interese y que pueda también irse imbuyendo de ciertos conocimientos, porque todo esto es importante en estos tiempos. Así que agradecerle, profesor, y espero que nos podamos ver en un próximo episodio. Así que despedirme de todos. Chao, chao.